Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión he decidido realizar este video, sobre todo porque les tengo noticias, novedades. Eh, Aquí en México tenemos una constitución a nivel federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero México es una república federal y en ese sentido estamos divididos en entidades federativas, o mejor dicho, bueno, no mejor dicho, más bien comúnmente dichos estados, ¿no? Y cada entidad federativa, cada estado tiene su propia constitución. Resulta y resalta que hace unos días hubo una reforma a la constitución política de la Ciudad de México, en la cual se desató una serie de controversias respecto a que si el gobierno quería quitar la propiedad privada, que si estaban atentando contra ella, que si era un peligro, que si no. Les voy a explicar qué pasó y sobre todo este tema o esta debacle nos va a permitir hablar de la propiedad en México, la propiedad como está constituida en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. A ver, lo que sucedió fue que la constitución política de la Ciudad de México se reformó y actualmente dice que la propiedad en la Ciudad de México se va a entender como lo que está establecido en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución a nivel federal. Entonces vamos a explicarles cómo está la propiedad en la constitución de aquí de la ciudad, que en la constitución federal, para entender pues cómo quedó ahora en la constitución política de la Ciudad de México. Para ello, este video, la única referencia, literalmente la única fuente de consulta es la propia Constitución. Si quieren leer este libro, lo que sea, pues obviamente pueden hacerlo sin ningún problema, pero yo en este caso sí prefiero remitirme directamente a nuestro texto constitucional. Entonces, todo este video está basado, hecho a partir del artículo 27 constitucional, y les voy a explicar cómo está esto de la propiedad en la Constitución. Vamos por partes. Hagan de cuenta que nosotros aquí en México, hace un siglo, tuvimos a un viejito loco que estuvo en la presidencia 30 años. Ese viejito loco se llamó Porfirio Díaz. Y pues la gente se hartó de él y hicieron una revolución, una rebelión, y lo quitaron del poder. Y después de la revolución en México se hizo un desgarriate. Desgarriate en México significa un desastre, un merequetengue, un relajo, una porquería. Entonces, pues dijeron, ¿sabes qué? Ya no podemos seguir igual, hay que regular cómo está esta situación, porque una de las principales demandas o cuestiones por las que se desató esta rebelión en contra de Don Porfis, en contra de Don Porfirito, fue porque la tierra en México estaba muy mal distribuida. Casi todos los propietarios eran gente pues de clase alta y los pequeños propietarios eran despojados fácilmente de sus tierras. Entonces, esta cuestión de tierras se fue tan importante, fue tan trascendental que se estuvo que regular en la Constitución. Pero a ver, ¿aquí qué sucede? La Constitución mexicana, siéndoles muy sincero, está hecha con las patas. La Constitución tiene que tener los elementos básicos del Estado, tiene que tener aquello esencial del Estado, o sea, tiene que tener los criterios de población, tiene que tener la delimitación de su territorio y su forma de gobierno muy lisamente y llanamente. Y si hablamos de un Estado de Derecho o una situación parecida, pues incorporamos a lo mejor un capitulado de derechos humanos. Pero de ahí en fuera no tiene que tener más. En realidad, una constitución tiene que tener lo básico, lo elemental. Ya lo reglamentario, ya lo que va siendo más secundario, pues bueno, para eso están las leyes. Además, pues el 133 de la Constitución nos reconoce que todas las leyes que cree el Congreso de la Unión y que emanen de la Constitución forman parte de la ley suprema de toda la Unión. Pero ¿qué pasa? Que en México somos muy mal hechos, tenemos una constitucionalitis, una enfermedad de que si todo lo elevamos a la Constitución como que es palabra de Dios y todo va a suceder, pues no. Y por esa razón, desde los constituyentes de 1916, 1917, que es cuando se promulga esta constitución, la que actualmente nos rige en México, decidieron pasarse la teoría de la constitución por el arco del triunfo y metieron en un artículo toda una ley. Si ustedes leen el artículo 27 de la constitución completo, es toda una ley, o sea, es demasiadísimo, es hasta por técnica jurídica, es totalmente incorrecto, pero bueno, les voy a tratar de hablar de lo esencial. Lo demás, además, es que además el artículo 27 es como un basurero de todo. Está cómo se regula la propiedad, están las leyes de reforma incluso, o sea, está de todo ahí. Pero bueno, para que entendamos cómo está la propiedad en la Constitución y la propiedad en México, vamos a partir de que ese artículo 27 busca responder a esta demanda que originó la Revolución Mexicana. Y
para responder a esta situación y que veníamos de un contexto, de una sociedad muy inequitativa, muy desigual, muy de privilegios, muy de clases marcadas, muy clases sociales muy marcadas, toma la decisión de crear tres tipos de propiedad. Primero, pues la propiedad privada. La propiedad privada, ¿cómo se va a manejar? Anteriormente se tenía la concepción de que la propiedad privada era de yo tengo la propiedad de algo, de una casa, de un terreno, y si yo quiero lo puedo hasta destruir, puedo, o sea, hacer de lo que me plazca y lo que yo quiera. Pero pues esto daba pauta a que la gente pues se pasara de lanza o se pasara de la raya. Entonces, ¿cómo manejaron la propiedad privada en la Constitución? Bueno, se establece lo siguiente. Ese es el primer párrafo del artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, dice, corresponde originariamente a la nación. ¿Qué quiere decir esto de que corresponde originariamente a la nación? Esto es un concepto que en el derecho se le llama propiedad originaria. Propiedad originaria de la nación implica que absolutamente todo lo que hay en México, todas las tierras, todas las aguas, originariamente, es decir, en un primer momento, le pertenecen a la nación. Me van a decir ustedes, ¿quién es la nación? Bueno, la nación es ese elemento político del pueblo, o sea, es básicamente el Estado mexicano, la nación mexicana. Es, vamos a decirlo así, el Estado, pero en su versión política, ya en su versión de organización política. Entonces, todas las tierras y aguas que son de México originariamente le pertenecen al propio México, a la nación mexicana. Y dice, la cual ha tenido, la nación mexicana, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares. Es decir, la propiedad privada no es, o la concepción de la Constitución Política de los Estados Mexicanos no es, tú eres una persona y naces con propiedad privada y por lo tanto lo que tú vas teniendo es tuyo por naturaleza y te lo puedes hacer lo que tú quieras, no. La concepción de la Constitución es, a ver, yo, nación mexicana, yo, Estado mexicano, soy el propietario originario de todo lo que hay en mi territorio, pero yo tengo el derecho de transmitir el dominio de mis cosas a los particulares. Esta palabra dominio es muy complicada porque en varias teorías se ha entendido, se ha querido hacer la analogía de que dominio es igual a propiedad, pero sí hay en realidad una concepción más de fondo que la podríamos estudiar en otro momento, pero no es lo mismo. Vamos a decir que la propiedad es el derecho perfecto, tal cual exacto. El dominio es más bien como un poder de momento, un poder de facto, digámoslo así, un poder de hecho. Entonces, lo que nos dice la Constitución es, a ver, la propiedad privada sí existe, pero la propiedad privada existe porque yo, nación mexicana, porque yo, Estado mexicano, transmito el dominio de mis cosas a los particulares. Vamos a decirlo en palabras sencillas, yo, nación mexicana, les presto casi absolutamente mis cosas a ustedes particulares. Si tú tienes la propiedad de una casa, es porque yo, nación mexicana, tengo el derecho de permitirte que tú tengas esa propiedad. Es decir, aquí nadie es propiedad, nadie es propietario por nacimiento, vamos a decirlo así. Aquí nadie nace naciendo teniendo propiedad. Aquí si tú tienes una propiedad es porque la nación mexicana te dio ese derecho y por lo tanto, esa propiedad que tú tienes en este momento, en realidad, originariamente y naturalmente es de la nación mexicana. Y por esa razón, la nación mexicana puede quitarte esa propiedad. Este procedimiento jurídico consistente en quitarle a una persona, sustraer de una persona algo que es de su propiedad, pero conforme a derecho y conforme al procedimiento jurídico establecido, es decir, de manera legal, se le llama expropiación. Estoy seguro que sobre todo las personas mexicanas han escuchado de un evento muy famoso que se llama la expropiación petrolera. Bueno, la expropiación es ese procedimiento en el cual se le priva a un particular de un bien que es de su propiedad, pero se realiza siguiendo un procedimiento jurídico establecido mediante indemnización y por causa de utilidad pública. Es decir, lo que la Constitución te dice es, a ver, si existe propiedad privada, tú tienes tu propiedad, pero tienes esa propiedad porque yo tengo originariamente ese derecho y yo te lo estoy transmitiendo. Y si en algún momento yo necesito de tu propiedad por una causa de utilidad pública, es decir, por una causa importante, yo puedo quitarte tu propiedad, pero a cambio te tengo que dar una indemnización, es decir, te tengo que pagar una cantidad de dinero por ese bien que yo te estoy quitando. Así que si ustedes me dicen ahorita, porque ese fue el debate que se armó, oye, pero entonces ahorita el gobierno ya me puede quitar mi casa si quiere. No, es que no es de ahorita. Desde hace más de 100 años que existe la Constitución, siempre el gobierno ha podido quitarnos nuestra propiedad.
¿Por qué? Porque la concepción de la Constitución es, a ver, yo nación mexicana soy la propietaria originaria y si tú tienes propiedad es porque yo estoy permitiendo que tú lo tengas, pero si en un dado momento por causa de utilidad pública yo necesito de tu propiedad, te lo puedo quitar, pero a cambio te tengo que dar dinero, te tengo que dar una indemnización. Ahora bien, no se me espanten, no quiere decir que ahorita va a llegar el Estado y nos va a quitar a todas las propiedades, no, pero es algo que siempre ha existido. O sea, siendo muy honestos, desde siempre tenemos propiedad privada, pero si en un momento se configura una causa de utilidad pública y el Estado nos necesita quitar nuestras casas, nos necesita quitar nuestra propiedad, se puede hacer, pero a cambio nos tiene que dar una indemnización. Ejemplo. Supongo, estas cuestiones de causas de utilidad pública no son cosas que el Estado se invente. Tampoco es como que si ahorita llega y te dice, causa de utilidad pública es hacer esto. No. Las causas de utilidad pública están perfectamente definidas en la ley de expropiación. Hay un artículo que te dice fracción por fracción, letra por letra, cuáles son las causas de utilidad pública. En ese sentido, solamente si se configuran tal cual y legalmente cada una de esas, entonces sí el Estado puede proceder a despojar a un particular de su propiedad. Por ejemplo, una causa de utilidad pública es, por ejemplo, si supongamos que estamos en un estado de guerra y se necesita, por ejemplo, un hospital o una enfermería, puede ser que, por ejemplo, el gobierno llegue y te diga, sabes que como tu casa está cerca del área de combate, danos tu casa, te la voy a tener que quitar, pero a cambio, pues te doy dinero, te indemnizo. Ahora bien, ¿de cuánto es esa indemnización? ¿De cuánto es ese dinero? La Constitución señala que la indemnización tiene que ser conforme al valor catastral, es decir, conforme al valor de catastro de lo que diríamos nosotros en México, los que son de México lo entenderán, los que no, pues les explico ahorita, lo que llamamos el predio. El predio es un impuesto que tú pagas por tener tu casa, básicamente. Entonces, ese predio, ese valor catastral, es lo que va a corresponderte por indemnización. Si te quitan tu casa, lo que tú pagas de predio al año es lo que te van a dar de indemnización. Claramente no vale lo mismo. Por esa razón, aquí hay un problema. La ley de expropiación dice que la indemnización por expropiación tiene que consistir en el valor comercial del territorio. Es decir, a lo mejor tu casa vale 6 millones de pesos, pero lo que tú pagas de predio, lo que tú pagas en el catastro, es, supongan ustedes, 6,000 pesos. La Constitución dice que si te expropian tu casa, te tendrán que dar 6,000 pesos. La ley de expropiación dice que si te expropian tu casa, te tendrá que dar 6 millones de pesos. Ahí hay una diferencia jurídica, hay una antinomia que no se ha resuelto. Obviamente que si apelamos a principio pro persona y cuestiones de derechos humanos, pues obviamente que tendría que ponderarse lo que está en la ley de expropiación, porque es lo que más te beneficia. Pero bueno, todavía no se ha resuelto esta situación, está ahí en veremos, pero así es como opera la propiedad privada en México. Todos tenemos nuestra propiedad privada, sí, nos la tienen que respetar, tenemos todos los derechos que incluye la propiedad, uso, disfrute, goce, etcétera. Pero si en un momento el Estado, por causa de utilidad pública, nos tiene que quitar nuestras propiedades, nos la puede hacer mediante una indemnización. O ya hay un procedimiento para echar atrás la expropiación. Sí, sí se puede, hay que configurar ciertas hipótesis, hay muchas cuestiones, pero sí, o sea, tampoco es que estemos en la indefensión. México es consciente de que la propiedad privada se tiene que respetar, pero también es consciente de que puede ser momento en el que pues, necesitamos tomar la propiedad como Estado, por causa de utilidad pública. Ahora es la propiedad privada. Hay otros dos tipos de propiedades en México conforme a la Constitución. La propiedad social. Propiedad social se refiere a esa propiedad que se constituye por el Estado para amparar y proteger a un determinado grupo social, sobre todo los grupos que históricamente han estado en una situación de desventaja. Para ello, el artículo 27 nos dice que el Estado tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como también regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Es decir, si por ejemplo se necesita para una comunidad originaria, para un pueblo originario, acaparar una cierta área de territorio para que a lo mejor puedan sembrar ahí sus productos o hacer ganadería, yo qué sé, el Estado puede acomodar la propiedad para proteger a este grupo que históricamente ha estado en una situación de desventaja. Ustedes lo saben, no es una novedad. Los pueblos y comunidades originarias, o como comúnmente se les llama, indígenas, no solo en México, sino en muchos países, históricamente han estado en una situación de discriminación, de desventaja. Y si el Estado necesita modificar la propiedad a lo mejor de un predio, de un territorio, para favorecer este grupo social, se puede hacer, sí, porque al final ya pues son un grupo rezagado. También el Estado tiene que hacer, a partir de este acomodo y esta constitución de propiedad social, una distribución equitativa de la riqueza pública. Es decir, la propiedad social se genera, se establece para beneficiar, apoyar a esos grupos sociales que han estado históricamente en una situación de desventaja. Para ello, las fines de la propiedad social son, por ejemplo,
ordenar asentamientos humanos, ejecutar obras públicas para planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico también. No solamente es cuestiones de grupos de sociales, sino también incluso para el propio, la propia protección al ambiente. También la propiedad social tiene como finalidad desarrollar la pequeña propiedad rural, evitar la destrucción de los elementos naturales. Es decir, la propiedad social es aquella que se genera, que crea el Estado y que pueden ir modificando, estableciendo para beneficiar grupos sociales y para proteger los llamados derechos DESCA, económicos, sociales, culturales y ambientales. Esa es la finalidad. Este, para eso básicamente se ha creado. Se ha llevado a la práctica, pues sí, la verdad es que en muchos casos sí, pero todavía hoy en día se sigue llevando a cabo esta distribución de la propiedad para beneficiar a estos grupos sociales, donde van a ver muchísimo más esta cuestión de la propiedad social en una disciplina jurídica llamada derecho agrario. El derecho agrario precisamente es esa disciplina que busca ver cómo es el acomodo de la tierra en beneficio de los grupos sociales históricamente discriminados o que han buscado un reparto equitativo de la tierra, como los comuneros, ejidatarios, y todos estos tipos de grupos sociales, sobre todo en el área rural. En las zonas urbanas, claro que hay, pero sobre todo se da en el ámbito rural. Esta es la propiedad social. Y finalmente tenemos la propiedad pública. La propiedad pública es aquello que le pertenece 100% al Estado. Es aquello en lo cual el Estado tiene un dominio inalienable e imprescriptible. Es decir, son aquellas cuestiones que son públicas, son aquellas que le pertenecen al Estado y que nadie se puede apropiar de ellas. No le pertenecen a una persona. ¿El Palacio de Bellas Artes le pertenece a una persona? No. ¿El Palacio Nacional le pertenece a una persona? En teoría, no. Las pirámides de Chichén Itzá le pertenecen a alguien? No, nos pertenecen a todos, son propiedad pública, son dominio público. Ahora bien, ¿por qué el Estado tiene un dominio inalienable, imprescriptible? Porque necesita protegerlo. Son cosas tan invaluables, tan importantes para toda la nación, que el Estado tiene que ser el propietario para ver cómo se manejan, cómo se administran. En ese sentido, por ejemplo, y aquí es como lo tengo en este recuadro negro, ¿en dónde está la propiedad pública? Básicamente en los recursos naturales. Los recursos naturales, tanto marinos como terrestres, en básicamente todos aquellos recursos naturales, la propiedad es pública. ¿Por qué? Porque son lo que son la base, la materia prima, a partir de la cual nosotros desarrollamos nuestras actividades económicas en nuestra vida cotidiana. Ahí está toda la lista, que los minerales, que el petróleo, que el hidrocarburo, todo eso es propiedad pública. ¿Cómo lo resumo? Recursos naturales. Los recursos naturales, las obras de importancia, como por ejemplo les decía, Bellas Artes, Chichén Itzá, básicamente todo aquello que tenga que ver con una cuestión histórica, económica, cultural, eso es propiedad pública porque nos pertenece a todos. Obviamente que tenemos que ponderar, ¿no? Por ejemplo, tu casa es propiedad pública, pues no, porque pues tu casa es tu casa, pero si en algún momento tú te vuelves quizás un personaje muy famoso y se hace un museo de tu casa, sí, pues ahí cambiará, ¿no? Pero propiedad pública es aquello que es importante para absolutamente todos y sobre todo recursos naturales, porque les digo, es la materia prima. Ahora bien, los particulares pueden usar, aprovechar, explotar los recursos naturales, sobre todo en ese sentido. Pues sí, los particulares sí lo pueden hacer. Por ejemplo, estoy seguro que me van a decir, oye, Yeyo, dicen que las playas pues son de todos. Sí, las playas son propiedad pública. Entonces, ¿por qué hay hoteles, por ejemplo, en las playas? Ah, bueno, porque los particulares pueden usar, explotar, aprovechar estos recursos, estos bienes de propiedad pública, pero hay una cuestión. Los particulares y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas solamente pueden hacer esto mediante un procedimiento llamado concesión o mediante un acto jurídico que son las concesiones que otorga el Ejecutivo Federal. Una concesión, hagan de cuenta que es un permiso que otorga el Ejecutivo para que un particular o para que una sociedad, ya sea una sociedad que debe estar constituida conforme a leyes mexicanas, para que un particular o una sociedad así pueda usar, aprovechar o explotar bienes que le pertenecen al Estado. Es decir, el Estado te da chance, te da permiso, a lo mejor porque tú sabes hacerlo mejor, porque lo vas a hacer de forma más barata, porque lo sabes hacer de una mejor manera. El Estado no puede hacerlo todo. Eso de creer que el Estado es Dios y que todo lo puede, no, el Estado no puede hacerlo todo porque no tiene dinero, no tiene el tiempo, no tiene la vida. Entonces, puede ser que, por ejemplo, a lo mejor me dicen, oye, yo fíjate que soy una empresa que me dedico a poner drenaje y yo te puedo poner el drenaje de la Ciudad de México y de otros estados. Ah, bueno, entonces yo gobierno, yo estado, mediante una concesión, te permito que tú, por ejemplo, me instales el servicio de drenaje y que tú lo manejes. Te estoy dando permiso, te estoy dando chance. Oye, pero el agua es de todos. Sí, el agua sí es de todos.
pero yo le estoy dando permiso a esta empresa porque ella lo sabe hacer de una mejor manera. Si yo lo hiciera, a lo mejor ni siquiera alcanzo a cubrir a toda la Ciudad de México. Esas son las concesiones, son permisos, o sea, no tal cual, pero para que ustedes me entiendan, son básicamente eso, permisos, son chances que te da el Estado. Entonces, la propiedad pública, el Estado tiene el dominio, tiene la propiedad, el Estado lo maneja todo, pero mediante una concesión puede permitir a particulares, sea uno solo o sea una sociedad, su explotación, uso o aprovechamiento. Obviamente que si un particular no tienes una concesión y usas algo que es público, te metes en un problema, incluso hasta en un delito. Entonces, ojo con eso. Si se dan cuenta, el Estado mexicano tiene tres tipos de propiedad, pero sí se busca mucho ponderar que el Estado es el que tiene el dominio de todo. Dice, a ver, yo soy el propietario originario de absolutamente todo, pero le doy chance a que cada quien tenga lo suyo, propiedad privada, pero si necesito acomodar la propiedad o necesito crear propiedad para proteger grupos históricamente discriminados o proteger, por ejemplo, derechos económicos, sociales, culturales, pues entonces también lo puedo hacer. Y tengo propiedad de aquello que es elemental para el desarrollo económico y cultural y social de la nación, aunque puedo permitir a los particulares que me ayuden, que me echen la mano. Es decir, nosotros tenemos un sistema de propiedad muy estatista, o sea, muy que el Estado va por siempre por arriba. Así que si ustedes me dicen, oye, el Estado está en peligro en propiedad privada. No, no, no está en peligro, estamos todos bien, todos tranquilos, pero sí hay que reconocer que el Estado, en cuestión de poder o en cuestión de importancia, jerarquía, sí tiene más que absolutamente todos nosotros. Nosotros estamos subordinados a lo que dicte el interés público, a lo que dicte el bien público, y en este caso eso es lo que determina el Estado. Si el Estado necesita de repente acomodar la propiedad de un determinado territorio para favorecer a un grupo, o por ejemplo necesita un procedimiento de expropiación o yo qué sé, pues lo puede hacer. Pero para ello hay procedimientos, hay recursos, hay acciones, hay muchos mecanismos que tenemos los particulares para también estar protegidos. Es un derecho humano. No puede haber nunca en ningún momento un estado de indefensión. Tú como persona siempre tienes que tener mínimo dos recursos para poder defender tu derecho ante el Estado. Si, por ejemplo, tú piensas que te quieren expropiar algo, pero pues, no van a hacer nada, pues hay un recurso. Entonces, no se preocupen, no se angustien. Esa es la propiedad conforme a la Constitución. Privada, social, pública. Les recomiendo, en este caso, sobre todo leer el artículo 27 para que puedan entenderlo perfectamente, pero les digo, está muy mal hecho, o sea, es demasiadísimo el artículo 27, debería de ser eso una propia ley, pero bueno, los constituyentes tuvieron la brillante idea de hacerlo así, muy mal hecho, pero bueno, así es como está. Así está la propiedad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la reforma que se hizo a la Constitución de la Ciudad de México, lo único que se hizo es homologar. La Constitución local ahora está en los mismos términos que la Constitución federal. Y esto sobre todo, según lo que se argumenta por parte del gobierno, se hizo para precisamente ponderar o proteger a la propiedad social, es decir, para que en la Ciudad de México se pueda hacer que de repente la propiedad pueda modificarse en pro de proteger a grupos históricamente rezagados o discriminados o incluso derechos de esca. Recuerden ustedes que incluso aquí en la Ciudad de México hay todavía muchos barrios y zonas que son originarias, que son incluso hasta comunidades indígenas. Entonces, bueno, para que no se espanten, no se alarmen. Hasta aquí llegará este video, espero que les sea de mucha utilidad. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.